Piénsalo por un segundo. No has cometido ningún delito, no has conspirado contra el poder, solo has dado a luz, y sin embargo, tu hijo está en peligro de muerte. Porque en algún lugar de Judea, un rey envejecido y paranoico recibió una noticia: ha nacido un niño, y es el verdadero heredero. Eso bastó, su corona tembló, su orgullo se fracturó, y su respuesta fue sangrienta. Esta no es una historia inventada. Es un capítulo real, olvidado por muchos, del nacimiento de Jesús. Un capítulo sin luces, sin villancicos. Donde no hay regalos, solo huida, donde no hay fiesta, solo miedo, donde un bebé se convierte en amenaza, y el desierto, en refugio. Hoy vas a descubrir la parte de la historia que casi nadie cuenta. Porque antes de los milagros, hubo una persecución, antes de los sermones, hubo un escape, y antes de la cruz, hubo una cacería, y Dios ya tenía todo previsto. Antes de continuar, lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Para entender por qué una familia tuvo que huir en medio de la noche, con el viento en contra y un bebé en brazos. Primero hay que conocer al hombre que causó esa huida. Su nombre era Herodes, y aunque la historia lo llama el Grande, esa grandeza no tenía nada que ver con su corazón. Herodes nació en el año 73 a.C. Era mitad judío por su padre Idumeo convertido al judaísmo, y mitad nabatea por su madre. Nunca fue aceptado del todo por los judíos. No era descendiente de David. No pertenecía a ninguna de las tribus originales. Pero logró subir al trono por una razón: era útil para Roma. Los romanos necesitaban un líder en Judea que les obedeciera sin cuestionar, y Herodes cumplía. En el año 37 a.C., con ayuda militar romana, conquistó Jerusalén y fue declarado oficialmente rey de los judíos por el imperio. No por Dios, no por el pueblo, fue coronado por la espada, no por la unción, y eso, en el fondo, él lo sabía. Por eso vivía con miedo. Miedo a perder el poder, miedo a que alguien más apareciera con un derecho más legítimo, miedo a que un verdadero Mesías surgiera y lo desplazara. Esa paranoia se convirtió en el motor de su reinado, y su reinado fue una mezcla de gloria arquitectónica y horror personal. Herodes mandó a reconstruir el templo de Jerusalén, embelleciéndolo a niveles extraordinarios, edificó fortalezas como Masada y Herodión, levantó ciudades enteras como Cesarea Marítima, construyó teatros, hipódromos, acueductos. Su legado arquitectónico es impresionante aún hoy, pero ese esplendor ocultaba una mente enferma. Ordenó asesinar a su esposa Mariamne, una princesa judía a la que amaba intensamente, simplemente porque la sospechaba de traición. Luego mató a su suegra. Después, a 3 de sus hijos, y cualquiera que representara una mínima amenaza, era eliminado sin titubeos. Este era el rey que gobernaba Judea cuando nació Jesús, un hombre obsesionado con mantener su poder, un tirano con las manos manchadas de sangre, un rey que temía tanto a perder su corona, que estaba dispuesto a matar a cualquiera que se interpusiera, incluso si era un niño. Mientras Herodes reforzaba murallas y eliminaba amenazas, algo fuera de su control ocurrió, y no vino de Judea, ni de Roma, sino del cielo. Muy lejos, en tierras orientales, un grupo de sabios, no reyes, sino magos astrónomos, probablemente de Babilonia o Persia, vieron una señal en los cielos. Una estrella distinta, un fenómeno cósmico que parecía susurrar una verdad antigua: ha nacido el rey de los judíos. Y al ver esa estrella, emprendieron un viaje larguísimo, más de 1000 kilómetros a través de desiertos y rutas comerciales, siguiendo la luz, pero sobre todo, siguiendo una promesa. Cuando finalmente llegaron a Jerusalén, no lo hicieron en silencio. Llegaron con caravanas, con camellos, con sirvientes, con cofres, y con una pregunta que hizo temblar los cimientos del poder: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Esa frase no era inocente, no era simbólica, era directa y peligrosa, porque en Jerusalén ya había un rey de los judíos, Herodes. Un hombre viejo, temeroso, aferrado al poder, y ahora, unos extranjeros estaban anunciando públicamente que ese título ya le pertenecía a otro. El Evangelio de Mateo lo dice sin adornos. Al oír esto, Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, pero esa palabra, turbó, en griego es tarazo, que significa agitación profunda, confusión interna, como si el suelo se moviera bajo tus pies. Herodes entró en modo crisis, reunió a los sacerdotes, a los escribas, a los expertos en escrituras,
les preguntó, ¿dónde debe nacer el Mesías? Y ellos respondieron sin dudar, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Ahora Herodes sabía dos cosas, el lugar y que era real. Pero no podía actuar directamente. Si enviaba soldados, levantaría sospechas, así que usó su arma favorita, la manipulación. Llamó a los magos en secreto. Les preguntó desde cuándo habían visto la estrella. Quería saber la edad aproximada del niño, y luego, fingiendo devoción, les dijo, vayan a Belén, búsquenlo cuidadosamente, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo. Pero detrás de esas palabras suaves, ya se tejía un plan de muerte. Los sabios salieron rumbo a Belén, sin saber que estaban siendo usados, pero el cielo no se había quedado callado. La estrella apareció de nuevo, guiándolos hasta el lugar exacto, y cuando llegaron, no encontraron un palacio, encontraron una casa humilde, y dentro de ella, a un niño con su madre. Y allí, estos hombres sabios y poderosos, se postraron, se arrodillaron, y adoraron, porque en ese momento entendieron, no era un rey político, era el Rey eterno. Y así, mientras los magos adoraban al niño y entregaban sus regalos, oro, incienso y mirra, algo invisible también fue entregado, tiempo. Tiempo para escapar, tiempo para que el cielo interviniera, porque en Jerusalén, Herodes, esperaba. Día tras día, el rey miraba la puerta del palacio, pero los magos no regresaron, y cuando finalmente comprendió que había sido burlado, su furia estalló. No era simple enojo, era humillación, unos extranjeros lo habían desobedecido, un bebé lo había desestabilizado, su trono, aunque adornado en mármol, temblaba por dentro. Entonces tomó una decisión, si no podía encontrar al niño exacto, mataría a todos los posibles. La orden fue clara y cruel, en Belén y en toda su comarca, maten a todo varón menor de 2 años, no importaba el nombre, no importaba el rostro, si era niño, y era pequeño, debía morir. ¿Por qué 2 años? Porque Herodes había preguntado a los magos cuando apareció la estrella, estimó la edad del niño, y decidió ampliar el rango, mejor matar de más, que dejar escapar al indicado. Era una lógica retorcida, pero eficaz. Belén, un pueblo pequeño con quizá 300 a 1000 habitantes, no levantaría sospechas. Unas cuantas docenas de niños, una tragedia local, en un imperio acostumbrado al derramamiento de sangre. Y así, sin advertencia, una noche tranquila se convirtió en una pesadilla. Los soldados llegaron antes del amanecer, entraron en casas, forzaron puertas, rompieron cunas, silenciaron gritos. Madres trataron de esconder a sus hijos, los padres intentaron resistir, pero no hubo misericordia. Era una operación despiadada, una masacre de inocentes. El Evangelio de Mateo describe este horror con palabras antiguas, prestadas del profeta Jeremías. Voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Raquel, la esposa de Jacob, la madre de José y Benjamín, se convierte aquí en símbolo de todas las madres de Israel. Su tumba está cerca de Belén, y en esta escena, se la imagina llorando desde la eternidad. No hay palabras suficientes para describir ese dolor. Fue el primer intento sistemático en el Nuevo Testamento de asesinar al Mesías antes de tiempo. Pero no lo lograron, porque mientras los soldados marchaban a Belén, una familia ya cruzaba el desierto. Dios, que conoce el futuro antes que suceda, había enviado un ángel en sueños a José: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José no preguntó, no dudó, se levantó de noche, despertó a María, envolvieron al niño, y salieron. La historia no lo dice con dramatismo, solo con urgencia, porque así fue, un escape silencioso. Un éxodo pequeño, pero eterno. Mientras Belén sangraba, el Salvador ya estaba en camino. Y el plan de Herodes fracasaba sin que él lo supiera. El camino hacia Egipto no era una autopista, era desierto, un terreno seco, hostil, sin sombra, sin abrigo. José sabía que había 2 rutas, una rápida pero vigilada por soldados romanos, y otra más larga, pero menos transitada. Escogió la difícil, la que ofrecía menos visibilidad y más peligro, la ruta del silencio. Imagina la escena, José buscando una sombra para que María pudiera amamantar al niño, deteniéndose al atardecer para calmar el llanto del pequeño, usando el incienso no como ofrenda, sino como repelente para insectos, tal vez vendiendo algo de la mirra en alguna aldea egipcia, para comprar comida.
Cuando por fin cruzaron la frontera, José debió haber caído de rodillas, María debió haber llorado, Jesús dormía, ajeno al peligro que acababan de dejar atrás, pero no ajeno al propósito eterno que lo traía al mundo. Habían llegado. Egipto, la tierra que una vez fue símbolo de esclavitud, ahora se convertía en refugio, y cada paso, cada lágrima, cada noche sin dormir, estaba siendo dirigido por el dedo invisible de Dios, porque cuando Dios tiene un plan, ni el desierto, ni un rey sangriento, ni la muerte misma pueden detenerlo. Desde el exilio babilónico, miles de hebreos habían migrado a Egipto. En tiempos de Jesús, se estima que más de 1 millón de judíos vivían allí. Había sinagogas, mercados, barrios enteros donde se hablaba hebreo y se celebraban las fiestas del Señor. No era tierra prometida, pero tampoco era desconocida. La familia no fue la única en ese éxodo, pero sí llevaba algo único, la promesa viva, el Hijo de Dios, el Mesías, y ahora, tenían que vivir como refugiados. Mientras en Egipto una familia construía una vida sencilla, al otro lado del desierto, el palacio de Jericó se convertía en una tumba viviente. Herodes, el rey que una vez sembró terror en todo Judea, estaba muriendo, y no de forma rápida ni silenciosa, su final fue grotesco, casi una parábola viviente de lo que es reinar sin temor de Dios. El historiador Flavio Josefo describe sus últimos días con detalles escalofriantes, una fiebre constante que no cedía, dolor abdominal, úlceras abiertas, gangrena en sus partes íntimas, convulsiones, alucinaciones, y un olor tan fuerte que sus propios sirvientes apenas podían acercarse. Intentaron baños calientes, tratamientos con aceites, incluso terapias experimentales. Nada funcionaba. El cuerpo del rey se descomponía en vida, el hombre que había ordenado matar a inocentes, ahora moría lentamente, con el juicio marcado en su carne. Pero su mente seguía activa, en medio de su agonía, siguió planeando. Temía que su muerte no causara lágrimas, así que ordenó capturar a varios líderes judíos influyentes y encerrarlos en el hipódromo. Su plan era claro, que fueran ejecutados en cuanto él muriera, para asegurarse de que en Judea se llorara, aunque no fuera por él. Solo la intervención de su hermana Salomé evitó que esa locura se llevara a cabo, pero el corazón de Herodes ya estaba completamente corrompido. Su caída no fue solo física, fue espiritual, emocional, histórica. Pero, ¿cuándo murió exactamente? Por siglos se ha debatido. La tradición afirma que fue en el año 4, poco después de un eclipse lunar. Otros expertos modernos proponen otras fechas, basándose en evidencia astronómica, numismática y en los tiempos que describe Josefo. Lo cierto es que cuando murió, Judea respiró. Pero esa muerte no trajo paz automática. Porque Herodes dejó su reino dividido entre sus hijos, y el que tomó el control de Judea fue el más temido de todos, Arquelao. Arquelao heredó el carácter violento de su padre, pero no su astucia. Antes incluso de ser confirmado por Roma, ordenó una masacre en Jerusalén durante la Pascua, asesinando a más de 3.000 judíos. El pueblo quedó horrorizado. Era un nuevo Herodes, sin filtros. Fue entonces cuando, en Egipto, José recibió otro sueño. El que buscaba al niño ha muerto. Regresa a Israel. Después de años de espera, la promesa se activaba, pero cuando José supo que Arquelao reinaba en lugar de su padre, temió. Era un miedo sabio, porque a veces, el peligro no desaparece con un nombre, solo cambia de forma. Y una vez más, Dios intervino. Otro sueño, otra advertencia, otro desvío. José, obediente como siempre, decidió no volver a Judea, sino subir más al norte, a una región menos vigilada, menos peligrosa, Galilea, y dentro de Galilea, un pueblo pequeño, olvidado, con mala reputación, llamado Nazaret. Así, sin trompetas ni anuncios, se cerraba el capítulo de la huida, y comenzaba el capítulo del crecimiento. El rey había sobrevivido, y la historia apenas empezaba. Nazaret era el tipo de lugar que la gente usaba como burla. Años después, Natanael lo resumiría con ironía: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pero fue ahí donde Dios decidió que crecería su hijo. Nazaret era una aldea agrícola, pequeña, polvorienta, rodeada de colinas y sembradíos. Tal vez tenía 300 habitantes. Casas de piedra caliza, una sola sinagoga, un manantial que abastecía de agua. Nada impresionante, nada digno de un rey, y sin embargo, el cielo la eligió. José retomó su oficio, carpintero. No solo trabajaba con madera, también con piedra, reparaba techos, fabricaba herramientas, levantaba estructuras.
Jesús, aún niño, lo observaba y aprendía. María, por su parte, formaba el corazón del hogar, enseñaba a Jesús las Escrituras, le cantaba los salmos, lo guiaba en las tradiciones, lo bañaba, lo alimentaba, lo abrazaba, lo formaba, con paciencia eterna. Y así, entre polvo, sudor y oración, crecía el Salvador del mundo. No hay milagros registrados en esa etapa, no hay sermones, ni señales, solo silencio, pero era un silencio fértil, un silencio de raíces, porque antes de levantar una obra, hay que excavar profundo. Jesús creció como cualquier otro niño, jugó, cayó, se rió, lloró, y al mismo tiempo, no era como los demás. A los 12 años, dejó entrever su propósito. En Jerusalén, tras una visita con su familia, se quedó en el templo, hablando con los maestros. Cuando María le preguntó por qué, él respondió: ¿no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y aún así, volvió con ellos, y se sujetó, aprendió obediencia, se hizo hombre en el escondido. Todo lo que acabas de escuchar, no es solo historia, no es solo Biblia, es un reflejo de lo que muchos viven hoy. Porque aún hay personas huyendo, no de un Herodes, pero sí de peligros reales, de miedos, traumas, amenazas invisibles. Aún hay familias cruzando desiertos, no físicos, pero sí emocionales, espirituales. Aún hay bebés marcados por la adversidad, y padres que, como José y María, caminan por fe y no por vista. Y aún hay un Dios que sigue guiando cada paso. El nacimiento de Jesús no fue el inicio de una tradición navideña. Fue una declaración de guerra contra las tinieblas. El rey había llegado, pero no con espadas, sino con lágrimas, no con ejércitos, sino con obediencia. Su primera batalla fue escapar, su primer milagro fue sobrevivir, y cada paso que dio, desde Belén hasta Egipto, desde Egipto hasta Nazaret, fue para que tú y yo entendiéramos esto: Dios no abandona su propósito, aunque todo alrededor grite que está en peligro. Tal vez tú hoy te sientes en tierra extraña. Tal vez estás en una etapa de huida, de espera, de silencio. Pero si Jesús pasó por ahí, no es para que lo admires de lejos. Es para que sepas que Él entiende. Él sabe lo que es ser perseguido. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es vivir escondido, mientras se forma el plan eterno. Así que no te desesperes. No te salgas del camino. Si el rey fue guiado por sueños, también tú puedes ser guiado por promesas. Si el desierto no lo detuvo, tampoco te detendrá a ti. El plan sigue vivo. Aunque el enemigo grite, aunque parezca tarde, aunque el mundo no lo vea. Porque así es Dios. Protege lo que ha nacido de Él. Guarda lo que ha sido llamado por su nombre. Y convierte cada ruta de dolor en camino de propósito. Jesús fue perseguido, sí, pero nunca fuera del control del Padre. Fue escondido, sí, pero nunca olvidado, y fue llamado, no solo a salir de Egipto, sino a levantarse en poder. Y tú también. Así termina esta historia, pero tal vez, así comienza la tuya. Si quieres seguir descubriendo los secretos proféticos de la Biblia, y del inicio de la historia de la Navidad, toca uno de los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.